Dimensión con Dionisio Gutiérrez. En los últimos años, el tránsito vehicular se ha convertido en un tema de preocupación recurrente entre los habitantes del área metropolitana del país, que actualmente se extiende a 13 municipios del departamento de Guatemala. Pero no solo el área metropolitana se ve afectada por este fenómeno. Muchos habitantes de las principales cabeceras departamentales y municipios más poblados del país están viendo seriamente afectada su capacidad de movilidad debido al rápido crecimiento del parque vehicular y la débil capacidad de las autoridades municipales de todo el país para tratar con el problema. Según datos de la SAT, para octubre de 2016, el parque vehicular del país llegó a los 3.198.000 unidades y ha registrado un crecimiento anual de entre 6.9% y 8.7% desde 2009. El departamento de Guatemala es el que reporta el mayor parque vehicular del país, con 1.433.000 unidades. Los departamentos que siguen a Guatemala en tamaño de parque vehicular son Quetzaltenango, Escuintla y Huehuetenango. Al problema del rápido crecimiento del parque vehicular se suman la precaria situación de las carreteras y calles en el país y el deficiente servicio que prestan las unidades de transporte público. La solución para estos problemas demanda políticas públicas eficientes y un serio proceso de planificación urbana y territorial de parte de las municipalidades de todo el país con apoyo del gobierno central. Si no se realizan importantes intervenciones en los próximos años, el problema del tránsito vehicular podría continuar creciendo desordenadamente y provocando mayores problemas para los ciudadanos y el medio ambiente. Hoy en Dimensión, hablaremos con un grupo de urbanistas que nos comentarán sobre las causas y posibles soluciones para el problema de tránsito vehicular en el país. Iniciamos el programa Dimensión. En esta oportunidad queremos discutir sobre soluciones al tránsito o al tráfico en la ciudad y en los distintos centros urbanos del país. Para ello contamos con expertos, en primer lugar con la licenciada Miriam Portillo, quien es representante del ANIO regional, el arquitecto Fabricio González, quien es experto en planificación o consultor en planificación territorial y movilidad urbana en IBI Group, cuya sede está en Canadá. También contamos con la arquitecta urbanista Silvia García, quien trabaja en Urbanística, empresa metropolitana de vivienda y desarrollo urbano, y también con el arquitecto David Rosales, consultor de Puchica Urbanismo Arquitectura. Muchísimas gracias por estar acá. Discutir sobre el tránsito en la ciudad, digamos, implica muchas cosas, porque no solamente se trata de proyectos específicos que se tienen que realizar, sino también con una visión de país, no solamente en centros urbanos, que lo que se ha creado en el país es un gran centro urbano, digamos, sino también centros urbanos en otras regiones del país. Digamos, es una discusión sumamente amplia y que también tiene sus matices importantes. En primer lugar, digamos, no es un problema que sea solo en Guatemala, por supuesto, también se da en otros países y en los países avanzados y desarrollados, digamos. Pero, ¿cuáles podrían ser los factores más importantes que están haciendo que al día de hoy, digamos, el tema del tráfico en los distintos centros urbanos del país nos estén afectando? Empecemos con usted, arquitecto González. Bueno, yo creo que lo has dicho bien desde el principio. Es una circunstancia que no solo está sucediendo en la ciudad de Guatemala, en el área metropolitana de Guatemala, sino está sucediendo en el país, en la región, en el planeta entero. O sea, 700, 800 ciudades del mundo están padeciendo las mismas consecuencias de estar conglomeradas, pues más de 1 millón o 2 millones o X millones de personas. Y el problema obviamente tiene muchas aristas y es complejo, pero el principal contribuyente a que tengamos problemas de movilidad es el vehículo. El vehículo y el viaje particular, y todos nosotros cuando vamos en nuestro carro sin nadie más en el mismo, ocupando mucho espacio de una red vial que cada vez se hace más limitada. Ese en principio es el primer contribuyente de que estemos en una crisis de movilidad.
Y luego, pues hay otros elementos, ¿verdad? Que están relacionados con ese mismo elemento. Cuando el carro surge y se vuelve la maravilla que iba a solucionar todos los problemas hace 60, 70 años, entonces se descubre, bueno, ya tengo carro, puedo vivir más lejos, me puedo movilizar más. Y entonces empieza todo el problema que también se da con el territorio, que la gente empieza a desplazarse mucho más, a vivir más lejos, y entonces se empiezan a crear esos grandes corredores de vehículos, ¿verdad? Ahora, Y, ¿sí? y la ciudad deja de ser una ciudad para personas, sino se vuelve una ciudad para carros. Pero tener una ciudad para carros, digamos, versus una ciudad para personas, digamos, ¿qué implica, digamos, en términos de planificación urbanística, en términos, digamos, de todo el desarrollo que se tiene que dar para llegar a este punto que estamos, digamos? Porque obviamente el carro, pues también es una necesidad, digamos, o un lujo, lo que se quiera, como se le quiera ver, pero digamos, ¿qué elementos debe de incluir que nos lleva a este punto, digamos, de saturación? Arquitecto. Pienso que, como ya bien lo explicó Fabricio, el vehículo ha venido a ser como prioridad para muchas personas y hemos venido a sustituir calles que en el principio la creación de la calle nunca fue para los vehículos, o sea, la creación de las calles fue para que las personas transitaran en las ciudades. El vehículo ha venido a llenar este espacio sin dejar espacio para el peatón. O sea, si nosotros nos enfocáramos un poco a no solucionar el problema para el vehículo, sino para movilizar personas, o sea, tenemos que empezar a mutar el modelo de implementar infraestructura para el vehículo, mejorar la infraestructura para el vehículo y hacerlo por el contrario, mejorar la movilidad de las personas a través de sistemas de transporte alternativo, los sistemas BRT, metros, ciclovías para viajes más cortos. Hace un rato les decían, el vehículo es necesario. Sí, los vehículos privados son necesarios, pero también vemos modelos ya en otros países donde ya hay vehículos compartidos, Zipcar, GoCar y otras cosas, otros nombres comerciales que tienen en algunos países, que son vehículos que puedo compartir. Sí, el desplazamiento finalmente cuando son distancias más largas o en recorridos que no son tradicionales o comunes para el transporte público o el acceso a las bicicletas o ciclovías, se podría hacer en vehículos de este tipo. O sea, la tecnología y las necesidades van cambiando. Es algo que la planificación urbana debe de percibir e implementar. O sea, deben de haber políticas para vehículos híbridos, dónde cargar vehículos eléctricos, por ejemplo. O sea, está bien que el vehículo siga permaneciendo, pero ¿por qué tiene que contaminar tanto? Podemos tener también políticas en esas líneas que mejoren, además del tráfico, la calidad de vida. Arquitecta, y en el caso específico de Guatemala, de Ciudad de Guatemala, digamos, la forma en que se ha afrontado este problema, digamos, es muchos compasos a desnivel, digamos, tratar de hecho de darle solución a un tema de mayor espacio para vehículos. Lo que nos dicen los arquitectos es de que, digamos, ese tal vez no es el camino, sino que de pronto es poder tener medios de transporte masivo, digamos. ¿Qué tanto, digamos, desde la municipalidad o desde la empresa en la que usted labora, digamos, tienen esta visión para los próximos años? Sí. Desde la municipalidad, porque nosotros somos una empresa que hacemos parte de la Municipalidad de Guatemala, así que hablaré como de forma más global. Sí se está pensando sobre estas alternativas a la movilidad vehicular. Vemos ya desde hace varios años la implementación del sistema Transmetro, que además tiene proyecciones de extenderse, ¿no? Hace poco la municipalidad anunció toda una extensión de las líneas de Transmetro. También se está planificando una red de ciclovías, y se está también visualizando otros modos masivos de transporte que tienen que ver mucho con la solución. Pero yo quisiera agregar algo, además, digamos, de hablar de los modos de transporte, ¿verdad? Que ya se habló que el causante es el vehículo y que hay otras alternativas, pero también tiene que ver con el modelo del territorio y con el modelo de ciudad que se ha seguido. Porque tenemos una ciudad en la que en las áreas centrales se concentran las funciones, se concentran la mayoría de puestos de trabajo. Estos no están descentralizados. Zona 1, zona 10, zona 9. Exacto, todo este eje, digamos, que va desde la zona 1 hasta zona 9, 10, usted lo ha dicho muy bien, tiene la concentración mayor de empleos, digamos, a nivel de la región metropolitana, lo que obliga necesariamente a desplazarse desde las áreas de residencia hacia los puestos de trabajo. Y como se ha dado un modelo de una ciudad dispersa, el sprawl, que le llaman en inglés, donde el suelo es más barato en las periferias, donde también existe el modelo, el deseo, ¿no?, de vivir en una ciudad rodeada de jardín, una vivienda individual, versus una ciudad compacta. No se ha promovido con toda la fuerza o no se ha logrado todavía
porque sí se tiene dentro de la planificación urbana desde la Municipalidad de Guatemala promover esa densificación de las ciudades centrales. Es un proceso que tomará muchos años todavía, pero esa sería también parte de la solución, no solo las nuevas alternativas de transporte, sino acercar los lugares de residencia con los puestos de trabajo o de estudio, digamos, que existen en las áreas, en el área central de la ciudad. Y es lo mismo que empieza a ocurrir entonces en las ciudades intermedias, en Quetzaltenango, en Cobán, que ya más allá de ser solo una ciudad, es un área metropolitana, porque empiezan a conurbarse con los municipios y con las ciudades vecinas. Es lo mismo, como los puestos de trabajo, las principales funciones administrativas y comerciales están en las áreas centrales, hay esa obligación de desplazarse. Entonces las soluciones vienen también con implementar modelos policéntricos en esas áreas metropolitanas. Y este proceso de centralización de puestos de trabajo no es un proceso normal en todas las ciudades, digamos, en el sentido de que se logran ciertas economías, digamos, el hecho de que, que las oficinas, que los centros financieros de producción estén concentrados y no dispersos, digamos, ¿cuál sería el costo? ¿Habría un costo económico, digamos, de tratar de que esté descentralizado dentro de una ciudad, me refiero, ¿verdad? Porque otro tema es hablar de centralización en un país, digamos, que es lo que sucede en Guatemala, ahora todo está concentrado en la ciudad y muy poco, digamos, en el exterior. ¿No es esto natural? Y lo otro es, digamos, de qué forma poder motivar que las personas se puedan acercar a vivir, digamos, más cerca a estos centros y no tanto a los extremos como usted mencionaba. Pero dejo las preguntas, ya se nos terminó el tiempo de este segmento y lo continuamos en el segmento siguiente. De acuerdo. Continuamos con Dimensión. Continuamos con Dimensión, hablando en esta oportunidad sobre las soluciones al problema del tráfico, el tránsito en la ciudad, hablando en términos generales de planificación urbana. Preguntaba o hacía la pregunta en el segmento anterior sobre, digamos, si no es natural que esto suceda, digamos, y sobre todo también cuando hablamos de que hay incluso ciudades dormitorio en Guatemala, digamos, Chimaltenango, digamos, Villanueva, digamos, se está concentrando toda esta actividad y este proceso humano, porque al final es eso, ¿verdad? El deseo de estar en un centro urbano. ¿No es esto un proceso natural que es difícil revertir, digamos? No sé quién se anima a responder. Bueno, yo empecé por decir que no sé si es un proceso natural, pero es un proceso que se ha dado unido a la forma en la que nos comportamos como sociedad. Pero así como aprendimos un modelo de hacer ciudad, también podemos desaprender ese modelo y aprender modelos más eficientes. Y entonces cambiar algunas funciones. Evidentemente hay ciertos polos de trabajo o ciertas actividades que no vamos a poder descentralizar y sacar de sus áreas centrales, pero sí hay otro montón de actividades que o se pueden sacar o a la inversa, podemos atraer que la gente no viva a 20 kilómetros o 30 kilómetros, sino incentivar de alguna manera. Y cuando digo incentivar, no solo me refiero a la Municipalidad de Guatemala, en este caso que tendemos a verla porque es la que está más en el centro de esta área metropolitana, sino que es un rol de área metropolitana. Es una política de planificación metropolitana. Y ahí hay un tema que es muy importante, que creo que es un paso poco atrás, hasta cierto punto, que es decir, lo primero que tenemos que hacer es planificar. Porque muchas de las municipalidades que son parte de esta área metropolitana todavía van bastante atrás con sus planes de planificación. Bueno, no hay planes de ordenamiento territorial, no hay planes de movilidad, y eso es muy importante. O sea, tracemos primero un plan hacia dónde queremos ir, unas líneas, unas grandes políticas de movilidad, de territorio y demás, y entonces en conjunto trabajemos para hacer funcionar ese modelo. Porque una municipalidad aislada tiene la capacidad en su jurisdicción. Pero esta ciudad ya no es de un municipio, esta ciudad es de 8 municipios como menos, y al igual que los otros distritos metropolitanos que hay en el país. En este contexto, digamos, recientemente hubo un conflicto, digamos, por el tema del tráfico o el tránsito de transporte pesado, digamos, dentro de la ciudad. Si eso lo unimos, digamos, al tema de que efectivamente ya no solo hablamos de Ciudad de Guatemala, sino toda esta conexión, el proyecto de anillo metropolitano, digamos que es uno de las posibles soluciones a esto, digamos, ¿qué papel juega? ¿Qué tan avanzado va? ¿Qué podemos esperar?
El anillo regional. El anillo regional. El anillo regional nace aproximadamente hace 10 años o 15 con el plan de movilidad vial presentado por la Secretaría de Planificación de la Presidencia y el Ministerio de Comunicaciones. Este contempla 402.80 kilómetros que benefician a 8 departamentos y 58 municipios. Nosotros estamos avanzando en los 14.5 kilómetros que son nuevos, con una apertura de brecha nueva, en el cual empieza en la CA1 Occidente, conocida como Ruta Interamericana, por el 38.5 ingresa, ahí tenemos un derivador vial que tiene como objetivo incorporarnos directamente a lo que es el kilómetro 38.5 para salir en el 34 de la RN5. Este proyecto, ¿La RN5 cuál es? La Ruta Nacional 5 es la que lleva de el Chol, Granados, Pachalum a la Ruta de las Verapaces. Y nos incorporamos en el Santo Domingo Xenacoj, que es el 38.5, tenemos ahí 9 kilómetros con concreto hidráulico y luego entramos a lo que es la ruta de San Juan Zacatepeques. Ahí tenemos 2.5 de lo que es ya avanzado en apertura de brecha y colocación de concreto hidráulico. Nosotros estaríamos esperando que a mediados del año siguiente terminamos esta interconexión. ¿Cuáles son los beneficios? Pues nació para beneficiar a lo que es el dinamismo vial, el desfogue vehicular y tener otra alternativa de paso que podría unirnos a lo que es la ruta CA9 Norte, que es conocida como el Atlántico, que sería otra nueva ruta de paso que nos lleva al 34.5 de la Ruta Nacional 5. Esto, pues por supuesto necesitamos mucha voluntad, que la hemos visto de los funcionarios públicos, para reparar lo que es ese tramo, que sería ingresando por la Ruta Nacional, la Ruta Atlántico, aproximadamente en el kilómetro 47, ingresamos, tenemos 7 kilómetros de pavimento, luego estaba el río Platanitos, que ese se tendría que trabajar y reconstruir porque se necesita un puente, luego Chuarrancho y salimos al 34.5 para interconectar a la Ruta Nacional 14 que nos ingresa a Escuintla. Estaríamos ahorrándonos tiempo, estaríamos ahorrando en transporte, estaríamos desfogar del vehículo. ¿Evitaría que entre, digamos, el transporte pesado a la ciudad? En esa ruta sí, lo que es la ruta nacional, la ruta de la CA9 Norte a la CA1 Occidente. Ese es el tramo que cubre el anillo regional en el área que nosotros estamos. ¿Verdad? Sería una alternativa de paso que estaría lista para el próximo año. ¿Cómo ven este proyecto, digamos? ¿Qué tanto puede contribuir o no? Creo que va a contribuir, efectivamente, pienso yo, al tráfico que lo que busca es conectar carretera del Atlántico con Interamericana. O sea, ese transporte que lo que necesita es salir del puerto de Santa Tomás de Castilla y buscar ir hacia el occidente del país, seguramente lo va a usar, pero lo que tenemos que tener claro un poquito son, no quiero ser drástico con la palabra, pero las perversidades que puede tener el modelo de esto, porque el tráiler o el transporte pesado que viene a la ciudad, a la industria local, que tiene que entrar y va a seguir entrando. Luego, si no hay planificación territorial en esa parte del territorio de la que estamos hablando, se va a ir desarrollando. O sea, lo que estamos produciendo es, si hoy estamos como alarmados por el hecho de que la gente que vive en el 25, 27 carretera El Salvador, 20 y pico San Juan Zacatepeques, ya nos hace tráfico y es difícil entrar. O sea, esto lo que va a provocar es que todo ese eje se desarrolle si no hay planificación territorial, o sea, si no hay reservas de tierra, si el Estado, si los municipios no se están reservando el derecho de decir qué sucede ahí, va a provocar algunas cuestiones que no esperamos o que no queremos que sigan sucediendo y que ya suceden. Eso sería, digamos, como lo que creo yo que hay que ser muy juicioso en el tema de qué va a pasar en torno a esas tierras, y dos, la valorización que esas tierras tienen, quién la está percibiendo, o sea, porque hay un tema ahí de que si es una infraestructura hecha por el Estado y se están beneficiando privados, como todos los demás que estamos poniendo impuestos para que esa carretera del Estado se haga, vamos a recuperar esa plata que los otros están ganando. Pero solo el anillo regional, esos 14.5 kilómetros son fondos privados. Entonces, es un convenio administrativo suscrito entre una empresa privada con el Ministerio de Comunicaciones, en el cual los fondos vienen de la iniciativa privada. Y por 100%. Sí, supervisado por la Dirección General de Caminos, y va a ser un activo que le va a dar al Estado para hacer que sea de uso y beneficio público. ¿Se cobraría por pasar y aprovecho esta oportunidad porque sí, es una carretera gratuita, va a ser de uso público, no va a haber ningún cobro,
y pues va a ser porque va a ser supervisado por la Dirección General de Caminos. Entonces, siendo una carretera del Estado, va a formar parte de la red vial del país y por eso es el nombre de interconexión, porque interconecta lo que son las rutas nacionales y departamentales del sector de la CA1 Occidente. Arquitecto. Yo creo que, sí, tal como decían, o sea, cualquier infraestructura vial que interconecte de una manera lógica es algo bueno. O sea, gran parte del problema que hay en las ciudades y en la ciudad de Guatemala sobre todo es este problema de interconexión. Otra historia es lo del transporte de carga y de bienes, que sucede que si vamos a los estudios que se han hecho 3, 4 veces a lo largo de los últimos 25 años, ese transporte de carga no necesariamente es un transporte que va de puerto a puerto o de frontera a frontera. Si vemos los números, la mayoría del transporte de carga que entra a la ciudad de Guatemala tiene como destino la ciudad de Guatemala. Entonces sí, hay que, cuando hablamos, no precisamente de este anillo regional, pero cuando se ha hablado de anillos más cerrados, más inmediatos, que decían, no, es que esa es la solución porque así todo el tráfico de paso no va a pasar por la ciudad. No, va a pasar por la ciudad porque el destino que tiene la ciudad son las zonas de la zona 18, son las zonas de la zona 12. Entonces, eso es muy importante entender porque no necesariamente estas medidas a veces cumplen con el objetivo o con la idea que se tenía. Y se crean esos mitos, como les digo, todo el mundo dice, no, es que es tráfico de paso. Sí, pero si vemos los números, es de 2.8%, 4%, dependiendo en qué año hayamos hecho la medición, de todo el transporte pesado, el que está pasando de un lado a otro de la ciudad. Yo quiero complementar algo de lo que dijo David, que me parece muy interesante y tal vez no solo hace referencia al proyecto del anillo regional en particular, sino digamos a todas esas vialidades de interconexión, sobre todo metropolitanas, regionales, que piensen hacerse, y aquí es donde es muy importante reforzar el papel que juega la planificación urbana y la regulación y control del territorio, porque efectivamente cada vez que se habilita una nueva vía, sobre todo en las periferias, eso significa ocupación territorial. Empezarían a llegar nuevos proyectos de vivienda, de otras actividades quizás de logística también, ¿no? Si es paso de transporte pesado, pero entonces la pregunta es que si eso es lo más adecuado que ocurra en esas áreas de la periferia. Entonces, pienso que ahí toca varios temas, ¿no? Por un lado, el que los municipios puedan dialogar muy fuertemente con el gobierno nacional, con estas empresas privadas, digamos, que proponen los proyectos y que puedan, digamos, manejarse de una forma adecuada respecto a la visión que se tiene de esos territorios, de tal manera de minimizar esos impactos que provoca cada apertura de vialidad, aunque sean muy pertinentes, digamos, pero evitar como los efectos colaterales. Y el otro tema que dice David, digamos, de la valorización. Cada vez que igual se habilita una conexión, ese territorio gana valor, se valoriza, gana plusvalía, que en cierta forma es una plusvalía que se le está dotando a todos los propietarios que quedan a lo largo de esas vialidades. Entonces es muy importante cómo esa valorización también puede vertirse, digamos, hacia el propio proyecto, hacia la propia ciudad o el territorio. Por ejemplo, cómo contribuyen esos privados con la financiación del propio proyecto, digamos, esa podría ser una. O digamos también cómo se reservan áreas ambientales a lo largo de este paso. Entonces son temas muy de la mano de la planificación y la vialidad, ¿no? El tema que ustedes nos plantean para discutir hoy acá. Perfecto. Ya se nos terminó el tiempo en este segmento. Vamos a tener que seguir discutiendo en el próximo segmento, así que continuamos con Dimensión. Iniciamos el tercer segmento del programa Dimensión de esta noche hablando sobre soluciones al tránsito de la ciudad, hablando sobre planificación urbanística sobre todo. Licenciada, la interrumpí, digamos, usted quería la palabra en el segmento anterior. Sí, lo que corresponde al anillo regional fue diseñado con esa planificación de movilidad vial en el cual se ha hecho y se sigue, se le va a dar en una planificación futura, o sea, se le va a dar sostenibilidad, que es un plan integral donde participan varios ministerios del Estado, porque va a formar parte, hace 40 años Guatemala no construye una carretera nueva. Entonces, la finalización del círculo del anillo regional que contempla este tramo que es completamente nuevo, es casi aproximadamente 22 kilómetros, pero estamos sobre el 14.5, contempla lo que es el desarrollo a nivel integral de las comunidades.
en las cuales la incidencia y la participación comunitaria y los gobiernos locales tienen una participación muy activa en el desarrollo comunitario. Entonces, no solo hablamos de lo que es sostenibilidad en la generación de empleo, donde estamos hablando que el 70% de la generación de empleo es local, dígase de las áreas aledañas al proyecto, sino también todo lo que representa darle cumplimiento al estudio de impacto ambiental en áreas como, por ejemplo, el manejo de desechos, lo que es revegetación y reforestación, tenemos protección de taludes, todo lo que el área ahí que es muy densa para la saturación de agua. Entonces han hecho estudios para poder proteger y darle sostenibilidad a nivel no solo de infraestructura vial, sino a nivel más amplio, más macro, a nivel de economía, a nivel de generación de empleo y que la carretera sea sostenible, porque lo que se pretende es que se preparen carreteras que lleven desarrollo, pero a nivel integral a las comunidades. Ahora, cuando uno ve esto, digamos, lo que se mencionaba, el hecho de que la ciudad está dispersa y va aumentando, digamos, ¿verdad? ¿Cómo lograr revertir ese proceso y lograr, por ejemplo, una construcción más vertical, o sea, promover ese tipo de proyectos? Pareciera que en Guatemala, no sé si es un tema cultural, es un tema de empresas que no desarrollan ese tipo de proyectos. Claro, hay ciertos sectores y para ciertos niveles, pero no en otros sectores y en otros niveles. Entonces, ¿cómo poder ver eso? Sin embargo, cada vez se está dando de forma natural, como un cierto retorno de residentes que se fueron a vivir a las periferias hacia la ciudad. Quizás sea todavía incipiente, pero puede verse. Hace 15 años, la promoción de la mayoría de proyectos inmobiliarios, por ejemplo, era vive en un lugar seguro y rodeado de jardín, a 20 kilómetros de distancia o a 30. Ahora uno empieza a verlos mucho, puedes levantarte tarde, vive cerca del trabajo. Entonces, eso lo vemos que empieza a darse cada vez más, proyectos de vivienda vertical. Todavía no lo tenemos completamente medido en qué zonas exactamente se está dando, con qué intensidad, pero pareciera que ya hay, digamos, una tendencia en ese sentido. Y esto ha sido provocado, por un lado, de forma natural, pero también porque el Plan de Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Guatemala, el POT, aprobado ya hace algunos años, entró en vigencia en el año 2009, propone la densificación. Sabemos es la única municipalidad que lo tiene o una de las pocas. Ya las municipalidades Salcajá también tiene aprobado. 2 de 340, muy bien. Sí. Sí, pero entonces promueve la densificación de la ciudad central. Eso significa que tiene que darse a la par de procesos de renovación urbana o de consolidación urbana, pero es donde ya se cuenta con las infraestructuras, aunque estas todavía sea un desafío el que lleguen a ser suficientes, digamos, todas las infraestructuras de agua, drenajes, transporte colectivo, espacios públicos, están igualmente concentrados en la ciudad central. Entonces tiene un potencial de que ahí podamos seguir consolidando y densificando la ciudad. Y en el tema, digamos, de mejorar el transporte masivo, digamos, el Transmetro es una opción de mucha mejor calidad, digamos, que el transporte, digamos, que se veía anteriormente, digamos, pero obviamente todavía no llega a todas las zonas. Por ejemplo, se podría pensar en un proyecto como un metro en la ciudad, por ejemplo, ¿es viable económicamente? El mismo Transmetro, no sé si sea sostenible financieramente. Arquitecto. Casi todos los sistemas de transporte en el mundo están subsidiados, la gran mayoría, son pocas ciudades las que no lo subsidian. Si es necesario o no, lo podemos discutir en otro momento, pero si un metro es viable, yo creo que es viable, pero es un tema de aglomeración de personas nuevamente. Donde hay metros es un tema primero de ciudades con más plata que una ciudad de cualquier parte del territorio guatemalteco. Y luego es un tema de concentrar personas. O sea, cuando usted ya tiene la cierta cantidad de personas, el BRT va a topar y va a haber un momento en que el BRT ya no se va a dar abasto. O sea, tampoco puede tener un bus detrás de otro bus y 10 buses, me parece mejor tener un metro. Ese es un tema que, digamos, hay que tener claro. Económicamente es complicadísimo sacar adelante un metro, o sea, son muchísimo más baratos los sistemas BRT, y es por eso que la municipalidad creo que actuó de manera inteligente e implementó un sistema como este. Y el tema, por ejemplo, de lo que se le quiere hacer de esta vía, que es uno de los proyectos, digamos, que se ha venido trabajando, que quiere unir el norte con el sur, digamos. ¿Cómo
¿qué tanto podría ayudar ese? Digamos que entiendo que es un tren, digamos, de superficie. Bueno, aquí ya introduzco siempre la frasecita de, yo creo que la solución de la ciudad no solo está en un modo de transporte. Lo que va a ayudar a la movilidad en la ciudad de las personas y de los bienes va a ser la multimodalidad, las opciones, las alternativas que va a haber desde el transporte masivo, cualquiera que este sea, ahora vamos a entrar en un poco más de detalle, pero puede ser también el vehículo, es parte, o sea, tal vez yo al principio decía, el vehículo es el enemigo, pero no es el vehículo per se, es la forma en que utilizamos el vehículo. Si el vehículo lo podemos utilizar los fines de semana, los holandeses, la mayoría de los holandeses tienen vehículo, pero no lo usan todos los días, usan otros modos de transporte. Entonces no es precisamente, pero el carro también es parte de la dinámica. Los sistemas, como mencionaba anteriormente David, pues se habla ahora de Cabify, Lyft, Uber, que son sistemas que lo que promueven es que se utilice el vehículo de una manera más eficiente. Todo eso va a ayudar. Del proyecto, en los tipos de modos de transporte que hay desde el metro pesado, subterráneo, como el que puede haber en Hong Kong, que mueve 80,000 personas por sentido en una hora pico, hasta pues sistemas como el sistema convencional de buses que tiene menos capacidad. O sea, hay un espectro de alternativas ahora. Inclusive se habla de sistemas ahora tipo teleférico, que es lo que se está mencionando, probablemente lo han escuchado. Que en principio es un proyecto que entiendo que está por... Está estudiando. Sí, varias municipalidades lo están estudiando localmente y mundialmente. O sea, eso es como cuando se empezó a hablar de transmetros, de los BRTs hace 20 años, ahora mundialmente se está hablando como de estos sistemas como una alternativa, que tiene sus capacidades, tiene su espacio en esto y habrá que ver cómo va funcionando en la ciudad. Pero volviendo al tema del tren que se está estudiando por ANAD y que es un tema interesante porque, digamos, está un derecho de vía ahí disponible, que es una oportunidad, pues es interesante porque el planteamiento que da no es hablar de un tren pesado, sino es hablar de un tren urbano. Es hablar le llaman un tram, le llaman un tren urbano, le llaman un tren ligero, que es un tipo de tren que es mucho más amigable con la ciudad. O sea, es un tren que no necesita una brecha y que va a alta velocidad y por eso los peatones no pueden ni siquiera caminar a la par. Si estamos hablando de un tren que va a una velocidad más o menos aceptable, que la gente inclusive lo puede ver venir, no tiene unos rieles como el tren normal, sino que en realidad ni se nota que está ahí. Entonces, ese tipo de tecnología tiene una oportunidad, una capacidad, como mencionaba David, y creemos que, por ejemplo, por los estudios que nos han mostrado, que esta conexión puede ser una conexión muy interesante que se puede hacer. ¿Y es viable financieramente? Digamos, ¿cuánto debería ser el pasaje, por ejemplo, en ese tipo? Bueno, eso es lo que justamente están en esa etapa, están exactamente ahora haciendo ya el modelo financiero, luego de haber hecho el modelo de transporte, están en esa parte. Evidentemente, esa es la parte, una parte son los números de gente y otra parte son los números en quetzales. La mayoría de sistemas sobre rieles son caros, o sea, sí estamos hablando de que puede ser un tren ligero, puede ser 5 o 6 veces más caro que hacer un BRT completo, o sea, un transmetro completo. Y ese es el capital de inversión, y aparte está el capital de operación. Entonces, esos son los temas que hay que evaluar a la hora de tomar la decisión, porque evidentemente pues hay que ver de dónde se saca esa plata. Las MUNIs no tienen esa capacidad para ese tipo de proyectos ya, ni siquiera la de Guatemala, que es, digamos, la más grande y la que más recauda, etcétera, no tiene esa capacidad para entrar a ese tipo de proyectos. Pero desde el gobierno sí podría ser, y por eso es que ellos están empujando. Entonces, nosotros vemos como algo muy positivo. Definitivamente, las dos MUNIs que están involucradas en esto, Villanueva un pedacito y Guatemala el otro, es una gran oportunidad. Obviamente, esto hay que entrelazarlo con más corredores de BRT. Menciono BRT porque es el término genérico que viene del inglés Bus Rapid Transit, pero son los transmetros. La MUNI Aguate está con esa idea, Villanueva tiene un plan similar, Misco se va integrando, entonces esos también es otro modo de transporte que se puede incorporar y luego hay que atar esos puntos con otros modos de transporte, porque de la estación, cuando llegas a la estación, en tu transmetro o en lo que sea, todavía nadie vive en la esquina, o muy poca gente vive en la esquina a 50 metros de la estación. Muchos vivirán a 100 metros, 200 metros, y ahí también hay un componente importante, rutas alimentadoras, carriles de bicicleta para poder utilizarlo, áreas peatonales. O sea, es una red, es una interconexión donde yo puedo tomar la decisión en el mundo ideal de la movilidad de caminar acá, luego tomar la bicicleta, luego quizá tomo un taxi o me subo al tren o al bus o a lo que sea y llego a mi trabajo y de repente un día a la semana saco mi carro porque voy a ir a la Antigua.
porque eso sí está lejos y entonces me hace más sentido en carro. Y por ahí creo que debería de ir, y va de alguna manera lo que va planificando esta área metropolitana en conjunto. ¿Cómo lograr esa interacción, digamos, entre las distintas instituciones gubernamentales y las municipalidades? Digamos, ¿cuál ha sido la experiencia que ustedes han tenido al respecto? Definitivamente la participación de los gobiernos locales por el área de influencia donde pasan los proyectos de infraestructura vial son determinantes, porque tiene que haber una participación y voluntad política de las partes. Nosotros, aunque los recursos financieros vengan de la iniciativa privada, en el caso particular de este proyecto, la participación de las comunidades y de los gobiernos locales ha sido básica, porque tenemos que estar en sintonía para todas las acciones que se tomen. Nosotros hemos participado, ha habido desde el inicio de la construcción de los proyectos, desde la adquisición de los terrenos de derecho de vías, desde la socialización de los proyectos, desde que se tome el sentido de pertenencia del proyecto, desde el contexto porque son ciudades cercanas, pero son completamente diferentes. San Juan Zacatepeques tiene otro contexto, otro contorno, otro ambiente. San Juan Zacatepeques también. Entonces, a pesar de que convergen en el tramo carretero, sus habilidades y sus costumbres difieren. Entonces, aquí hablamos de una comunidad cachiquel. Entonces, nosotros tenemos que involucrarlos, hacerlos partícipes, no solo como la generación de empleo, no solo como que se mejora la economía, sino también involucrarlos en el área para que ellos también en un futuro se preparan también a través de las áreas de responsabilidad social, se preparan a grupos de mujeres, de jóvenes, para que planteen proyectos de desarrollo. Y además el reto también es cómo hacer coordinar a distintos funcionarios públicos que están de forma temporal también y que muchas veces la visión no es de largo plazo, sino de muy corto plazo, pero lo dejamos para otro segmento. Continuamos con Dimensión. Llegamos al último segmento del programa Dimensión de esta noche, hablando sobre el tema de soluciones al tráfico, al tránsito de la ciudad, un problema de planificación urbana. ¿Cómo lograr esa visión entre funcionarios que están, digamos, un periodo de 4 años, digamos, en la mayoría de casos, con distintos actores cuando van cambiando a lo largo del tiempo? ¿Cómo lograr como sociedad, digamos, esos proyectos que requieren años de planificación y de ejecución? ¿Cómo lograrlo? Justamente con la planificación urbana. Sabemos de que cuando usted nos dice son funcionarios temporales, les toca estar en un periodo administrativo, pero si existe un plan que da las directrices para ese mediano y largo plazo y asegura la coherencia territorial de todas las intervenciones, cada administración puede hacer un plan de trabajo en base a ese plan que orienta cómo queremos el territorio. Entonces yo creo que justamente la respuesta está en la planificación urbana. Entonces obviamente ese plan tiene que ser flexible ante la realidad que ahorita es tan cambiante, ¿no? Vivimos en un mundo cambiante y que muchos planes de varias ciudades fallaron en el pasado porque daban visiones de ciudad a 20 años y eran rígidos y no permitían como ir introduciendo, adaptándose a elementos de la realidad. Entonces tiene que ser un plan flexible que además permita el diálogo, sobre todo cuando son problemas metropolitanos, por ejemplo, que tocan a varios municipios, que permitan la colaboración. Entonces tiene que ser un plan flexible y colaborativo, pero con una visión muy clara de territorio. Y yo creo que participativo también. Yo creo que eso es fundamental. Bueno, la planificación actual es participativa. O sea, hay algunas personas que tienen un poco más de conocimiento porque están preparados en esas áreas y ellos guían la planificación, pero de alguna manera todos esos contenidos ahora van a la población, al ciudadano, al vecino y hay retroalimentación. Y eso es muy importante porque el plan deja de ser un plan de administración, que normalmente es la percepción que se tiene. Este es el plan del que estaba de alcalde, este es el plan del que estaba de presidente o de lo que fuera, ministro. Y se vuelve un plan de ciudad, un plan de país. Y eso es muy importante porque la gente, cuando lo haces participar, realmente abraza ese plan y lo hace suyo. Y han habido experiencias en ese sentido de que se empezó a promover un proyecto de sistema de un transporte público nuevo, por ejemplo, y era una idea.
una idea que al principio era muy loca, porque la verdad es que se empezó a hablar de BRTs y decían, no, eso no va a funcionar para Guatemala. Y bueno, una gran debate interna y externa, pero lo que se hizo fue que el proyecto se llevó a todos los ámbitos, a los ámbitos académicos, a los ámbitos políticos, a los ámbitos de los vecinos, y se discutió y se retroalimentó y algunas cosas fueron cambiando. Y con el tiempo el proyecto se ha sentado de tal manera que al día de hoy todo el mundo habla de los BRTs como una alternativa, localmente. O sea, podemos ir a las campañas electorales de distintos alcaldes y todo el mundo concurría en que transporte masivo era lo que había que hacer, sistemas como el que ya existe. Y eso fue por esa cuestión, ese diálogo que hubo con el vecino y con la ciudadanía. Y eso es fundamental, porque entonces se le quita el nombre del que lo empujó, digamos, políticamente, y se vuelve un proyecto, pues, de lo que sea, de ciudad, de país, de lo que sea. Claro, hay también un tema de intereses, ¿verdad? Digamos, cuando se cambia ese tipo de modelos, o sea, personas se ven afectadas. Por ejemplo, si uno ve la Aguilar Batres, por supuesto, se benefició a muchísima gente, digamos, con el servicio, pero hay muchos automovilistas que seguramente se quejan, digamos, de que se creó más tráfico, por ejemplo. Si se hace este proyecto del Metroriel, digamos, habría que reubicar a ciertas familias, digamos. Digamos, todo implica un proceso de cambio. Y cómo, exacto, entonces cómo lograr, digamos, que estos proyectos logren concretarse con esas aristas de por medio. Yo creo que en principio es el beneficio de la mayoría, o sea, si entendemos que se va a beneficiar un gran grupo de personas, contrario a perjudicar, si queremos ver entre comillas, porque digamos, en el caso del Aguilar Batres, el que iba en carro estaba destinado a estar en el tráfico porque no había otra forma, y están creciendo la periferia, iban a estar en tráfico tarde o temprano. Y lo mismo, esta gente que está apropiada de tierra que no es de ellos, estaba destinada a que tarde o temprano corría el riesgo de que los quitaran. Entonces, el beneficio de la mayoría finalmente debe de prevalecer respecto al beneficio de los demás. Entonces, es un tema de que así es. Sí, mira, en la ciudad, con cada intervención que se hace, se están repartiendo beneficios y cargas. Es la naturaleza de cualquier intervención. Y lo que nos corresponde a los gobiernos, a los funcionarios públicos, es velar por el beneficio de la mayoría. Es así. Sí, yo quisiera decir, si puedo agregar también algo, que yo creo que ya lo mencionabas, y creo que es porque se está dando este foro, es porque nos estamos dando cuenta que el tráfico se está volviendo realmente complicado, y es que estamos llegando a un punto específico creado por ese congestionamiento que nos hace reflexionar. A un punto crítico, ¿verdad? Digamos crítico, y que tiene que ser una reflexión también que va hacia el ciudadano, uno por uno, decir, ok, no solo es la ineficiencia o que las calles no aguantan o lo que sea, algo tengo que estar yo poniendo en esta parte, o sea, yo tengo que ser también un poco parte del problema, que son las cosas que nunca pasan. La gente dice, ay, mira el tráfico, cómo me afecta. Es que yo soy parte del tráfico cuando voy en mi carro a las 5 de la tarde. Entonces, es una oportunidad, decía Silvia previamente, ¿no? Ya naturalmente la gente está regresando, es porque la gente se está dando cuenta que se pasa 3 horas en el tráfico, que no mira a su familia, que no duerme bien, que sale a las 4 de la mañana. Entonces yo creo que es una oportunidad, hay que verlo como una oportunidad ahorita para realmente planificar, para unirnos, como decías previamente, las distintas municipalidades, gobierno central, ANADI, por ejemplo, es un esfuerzo que yo nunca había visto en mucho tiempo, de hacer un proyecto de transporte en un área urbana viniendo desde el gobierno central. Es un muy buen mensaje. Entender que esta ciudad produce el mayor PIB de todo el país y que tal vez hay que pensar en también desde el gobierno central invertir fondos para que funcione esta área metropolitana, estos 8 municipios que están conglomerados y formando esta ciudad. Y finalmente yo diría que el papel que se tiene a nivel municipalidad de conversar, si no a veces es fácil a nivel político, a nivel técnico, y esa es una oportunidad que yo veo de que, como decíamos cuando entramos a este panel, muchos ya nos conocemos, muchos hemos o estudiado juntos o trabajado juntos, y de alguna manera se ha creado toda una creo yo, para buen bien del país, una generación ahora de urbanistas y de planificadores que creo que por lo menos de punto técnico, pueden llegar a buenas conclusiones para todo el país. Que tienen que tener más voz, ¿verdad? Porque al final de cuentas es un poco, digamos, nueva esta área de estudio, digamos, sobre todo para Guatemala, ¿verdad? Sí, bueno, no existe la carrera como urbanista formal en el país, ni siquiera existe. No existe ni siquiera el derecho urbanístico, o sea, cuando hablamos de normativa urbanística no existe, o sea, no hay ley de ordenamiento territorial, o sea, ni siquiera
O sea, no hay delitos urbanísticos. En otros países existen los delitos, aquí patrimonio, ambiente, pero urbanos no. Por Alguien supuesto. puede hacer cualquier cosa. El otro tema es de que, digamos, el modelo que hemos utilizado en Guatemala, claro, se mencionaba, por ejemplo, el tema del transporte, que ya lo habíamos dicho, pero digamos, es un tanto ilógico pensar que cada vez que se quiere ir de un punto a otro en el país, necesariamente se tiene que pasar por la ciudad. Claro. Eso, digamos, no tiene el mayor sentido, digamos. Y el otro punto es cómo no solamente desarrollamos la ciudad, sino que también otros puntos del país, porque la ciudad también tiene un límite, digamos, ¿verdad? Yo quisiera aportar algo, precisamente cuando nace el proyecto Anillo Regional, nace bajo una planificación incluyente, participativa y sostenible, y una de sus componentes es esto, desfogar el tráfico, y es la unión también de las empresas donde ellos llegan a comprender que es un ahorro en tráfico, en tiempo y en transporte. O sea, son medidas disciplinarias que tienen que tener en sus áreas para desfogar y sacar de la ciudad capital como norma por ahorro en tiempo en el transporte de la mercadería de carga pesada. Y es ahí donde nace el plan de movilidad vial, de quitar toda la densidad de carga pesada de esas rutas y trasladarla a otras vías alternas, como la interconexión, que es una alternativa de paso. ¿Qué más se puede hacer en el interior, digamos, para desarrollar, por ejemplo, Xela, Cobán, que son otros lugares? Yo creo que la clave en esas ciudades intermedias es la planificación urbana, o sea, entender qué modelo quieren. O sea, si siguen el mal ejemplo que de la ciudad de Guatemala o de los países del norte, que ya lo están revirtiendo, ojo, van a parar mal. O sea, si no aprenden las lecciones que tienen que aprender de los que ya lo hicieron mal o tomaron malas decisiones, lo van a hacer mal. O sea, creo que la reflexión principal es: deben de planificar, deben de observar muy bien qué modelo modelo territorial esperan tener y planificar, eso sí, clarísimo, o sea, pensando en la persona, o sea, no pensando en el vehículo otra vez, no pensando en el transporte, no pensando solo en el tema económico, es un tema de, finalmente, la dinámica de las ciudades son las personas y hay que planificar para las personas. Y también es una apuesta, digamos, a nivel de la sociedad en su conjunto, en el sector productivo, por ejemplo, no debe de ver solo al área metropolitana de la ciudad de Guatemala como el área donde invertir, sino también llevar puestos de trabajo hacia estas ciudades intermedias, de tal manera que también haya un modelo de desarrollo, digamos, hacia esas ciudades, ¿verdad? Llevar la inversión, etc. Sí. Y al final también es el tema que usted lo dice muy bien, la toma de conciencia, digamos. Claro, nosotros como guatemaltecos, incluso el tema de planificación, ya es raro, ¿verdad? Nos gusta improvisar por cultura. Y planificación urbanística, digamos, muchísimo menos. Y a los alcaldes les exigimos muy poco respecto a eso. Digamos, el votante promedio está pensando en otro tipo de soluciones que muchas veces no ve, que pasa precisamente por el tema de planificación. Y eso, digamos, esperamos haber contribuido con este programa, por lo menos a visibilizar ese tipo de problemática en el país. Muchísimas gracias por haber participado. Lamentablemente se terminó el tiempo, pero gracias nuevamente a ustedes, gracias por su atención. Los dejamos ahora con Dimensión Redes. Preguntamos a nuestros amigos en redes sociales, ¿qué deberían hacer las autoridades para solucionar el tráfico de la ciudad? En Facebook, Fernando Marín comentó: transporte público seguro y con cobertura dentro del municipio de Guatemala y los municipios vecinos. Gustavo Pineda agregó: estipular días por placas, empleando carpooling, crear más rutas para el Transmetro, más ciclovías. Gabriela RB respondió por Twitter: todo comienza desde las licencias de conducir, aumentar el control de emisión de licencias a carros y motos, licencia por puntos.